Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles a distancia en esta mañana y le doy muchas gracias a Dios porque nos permite una vez más estar reunidos en su nombre y comunicarnos por este medio. Los invito a que ahí en sus casas inclinen su rostro y cierren sus ojos para que hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias porque eres un Dios amoroso y misericordioso, proveedor de todas las cosas que necesitamos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites reunirnos de esta manera y poder escuchar tu palabra, poder oír lo que tú en tu palabra quieras decirnos a cada uno en lo personal. Queremos pedirte que te quedes con nosotros, porque estamos reunidos alrededor de nuestro Señor Jesucristo, y tú has prometido en tu palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor, por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Te pedimos que te agrades de nuestra reunión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar, como lo hacemos cada domingo, un himno que en nuestros libritos de cantos, en nuestro corario, tiene el número 199. Y es un coro que se llama, un himno que se llama Maravillosa Gracia. Porque precisamente de lo que vamos a hablar ahora, aunque este himno, la verdad es que se podría cantar en cualquier cosa que nosotros mencionemos de la palabra de Dios, porque todo lo que está ahí nos ha venido por gracia. Es decir, como regalo de parte de Dios. Sin merecerlo, sin tener ningún mérito propio, solamente por el amor de Dios, por su gracia, por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a cantar este himno. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alto que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable para amar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable para amar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro
nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alábale su dulce nombre por la eternidad. Es maravillosa la gracia de nuestro Dios. Y creo que hoy en esta mañana es muy adecuado que hablemos de ello. Sobre todo por los tiempos que estamos viviendo también. Hoy con esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, nos hemos casi acostumbrado a escuchar diariamente malas noticias. Ya cuando una persona se acerca y nos dice, oye, ya sabes, o ya supiste, o ya escuchaste, inmediatamente pensamos, ¿quién se murió? Y cuando nos dicen, porque desgraciadamente así es, ¿te acuerdas de fulano de tal? Pues fíjate que acaba de morir. Y lo primero que preguntamos es, ¿de COVID? Porque hoy, todos los días, está habiendo decesos constantemente por esta enfermedad que ha atacado a la humanidad. Y he escuchado, por ejemplo, a los conductores de noticieros de radio, de televisión, decir que no están a gusto, que no están contentos con tener que dar malas noticias. Dicen, pero es nuestro trabajo, no podemos hacer otra cosa, tenemos que dar la información. Sin embargo, fíjense, hace ya mucho tiempo, para ser preciso, 59 años en mi vida personal, escuché y me apropié de las mejores noticias, de las más buenas noticias que el ser humano puede conocer. Y estas están aún al alcance de todo aquel que esté dispuesto a escucharlas y que esté dispuesto a hacer las suyas, a apropiarse de esas buenas noticias. Y estas buenas noticias son el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra evangelio significa eso precisamente, significa buenas noticias. Y fíjense qué curioso que hoy que escuchamos malas noticias constantemente, relacionadas por lo general, hay otras cosas como son los efectos negativos sobre la economía de los países de esta pandemia, pero no es eso tanto lo que preocupa, porque finalmente, de una u de otra manera, se va saliendo adelante. Pero de la muerte, ya no hay remedio. Ahí se van nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, y no hay regreso. Entonces, las malas noticias hoy están muy relacionadas con la muerte. Y fíjense que las buenas noticias están también relacionadas con la muerte. Qué curioso, ¿verdad? Porque fíjense que decíamos evangelio significa buenas noticias. Y Pablo, el apóstol Pablo, escribió a los corintios, los habitantes de la ciudad de Corinto, y en el capítulo 15 de la primera carta que les escribió, en los primeros 4 versículos, les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas noticias que os he anunciado, que os he predicado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es una buena noticia. Cristo murió en la cruz. Y esas son buenas noticias porque murió por nuestros pecados. Y dice, conforme a las Escrituras.
Porque cientos de años atrás, en el Salmo 22, el rey David escribió una experiencia o describió una experiencia que no tenía nada que ver con él. Dice, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerdan ustedes de cómo los soldados romanos codiciaron la capa que Jesús tenía porque era de una sola pieza y en lugar de partirla, mejor se la rifaron? O sea, echaron suertes para ver quién se quedaba con ella. Y así se cumplió lo que estaba escrito. Algunos piensan que las profecías que se cumplieron en la persona de Cristo, Él las cumplió para forzar las cosas. Pero resulta que aquí fueron sus enemigos los que las cumplieron. Fueron sus enemigos los que lo crucificaron y los que echaron suertes sobre su ropa para quedarse con ella. Cristo murió, dice el Evangelio que predicó el apóstol Pablo y que predicamos nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo a como estaba escrito, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. También esto estaba ilustrado en el Antiguo Testamento con la experiencia de Jonás, aquel hombre que fue tragado por un gran pez. Y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y luego, por orden de Dios, el pez lo vomitó en la playa. Así que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así Jesús fue sepultado y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Pero así como el pez vomitó a Jonás en la playa, la tumba se abrió y Jesús resucitó, porque esto es parte del Evangelio, que murió conforme a por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado también conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y también David escribió en el Salmo 16, en el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Obviamente David no se refería a sí mismo, porque la tumba de David está ahí, y David, su cuerpo se sepultó y se corrompió. Pero Jesús, aunque fue sepultado, su cuerpo no se corrompió, ni permaneció en el sepulcro, sino que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Esas buenas noticias son el resultado de la consumación del plan de Dios para la salvación de los hombres, para la salvación del género humano. Cuando yo estaba, normalmente yo digo la salvación del hombre o la salvación de los hombres, pero hoy con los problemas de género que existen, pues habrán las mujeres que digan, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros no? Claro que sí, Jesús murió por todos. Por eso tal vez deberíamos de decir, para que nadie se sienta excluido, que lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue la consumación del plan de Dios para la salvación del género humano, como Jesús lo anunció en la cruz. Antes de entregar su espíritu, antes de morir, Él dijo, consumado es. O sea, no murió hasta no haber terminado su obra. Consumado es. Todo ha sido consumado. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de ese plan. Porque es muy importante entender los propósitos de Dios. Porque Él los ha revelado en su palabra. En la Biblia tenemos la revelación de estas cosas. Y Dios lo permitió para que tú y yo sepamos cómo son las cosas, cómo se originaron, cómo se realizaron. Por eso lo primero que vamos a ver en esta mañana con respecto al plan de Dios para la salvación del género humano es su elaboración. Es decir, ¿cuándo este plan se originó? ¿Cuándo se elaboró? ¿Cuándo se planeó? Vale la redundancia. En la Biblia, la palabra de Dios, podemos observar que
Dios no es un improvisado, Dios planea. Y los planes de Dios son perfectos. Y cuando digo esto, incluyo el plan de la salvación de Dios para el género humano y los planes, llamémosles adyacentes, que Dios va o fue desarrollando para lograr el plan el principal, el plan central, que era el plan de la salvación del género humano. Porque ese es el propósito principal de Dios. Y ese es el propósito central de las Sagradas Escrituras. Todo en la Biblia está relacionado con ese plan y con lo que se tiene o se tuvo que desarrollar a través de los siglos para alcanzar su consumación. En la Biblia aprendemos que la salvación del género humano no obedece, decía, a un propósito que de pronto se ocurrió, a un propósito improvisado. No es la solución a un problema inesperado y fuera de control. Por el contrario, este es un plan precisamente que se elaboró a sabiendas de lo que iba a suceder y se elaboró en la eternidad pasada, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera el hombre o los hombres o el género humano con la necesidad de ser salvado. Antes de esto, allá en la eternidad pasada. Así se nos revela en su palabra. El apóstol Pablo lo escribió en la carta que le escribió a los Efesios en el capítulo 1, en los versículos 3 al 5, donde les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Fíjense qué importante es esto. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No hay bendición en otra parte. Tú no puedes encontrar perdón de pecados, salvación, vida eterna, sustento de parte de Dios, protección de parte de Dios, la condición de hijo de Dios. Tú no puedes encontrar nada de esto fuera de Jesucristo. Porque Dios nos escogió, pero nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo? Dice, antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera existía el género humano todavía. Y Dios estaba planeando el plan de la salvación, estaba elaborando el plan de la salvación, porque Él conoce perfectamente el futuro. Y esto debe de ser una gran revelación para nosotros, los cristianos, porque tal vez en ocasiones nos preocupamos del futuro. ¿Qué va a pasar? Pero ¿por qué preocuparse? El futuro está en las manos de Dios. Hagamos la parte que nos corresponde a nosotros y dejemos el futuro en las manos de Dios. Jesús lo dijo: y por el día de mañana, ¿por qué os afanáis? Basta a cada día su propio mal. El futuro no lo podemos cambiar. El pasado ya sucedió. Hay que vivir el presente. Y en el presente hay algo que tú tienes que hacer, hay algo que yo tengo que hacer. Hagámoslo. Y dejemos el futuro en las manos de Dios. Dice que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que no éramos santos. O sea, en el pasado de la eternidad, Dios nos estaba viendo hacia el futuro en un momento en que no éramos ni santos ni limpios. Pero Él nos prefijó un destino a todos los que quisiéramos estar en Cristo. Dijo, y allí los voy a hacer limpios, santos y sin mancha delante de Él. Y esto lo hizo, dice, en amor. Por amor a nosotros, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nada viene fuera de Jesucristo. Muchas veces hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos nacemos separados de Dios porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Si morimos en la condición de bebés,
o de niños que todavía no tengamos discernimiento entre lo bueno y lo malo, vamos a ir a la presencia de Dios porque Jesucristo pagó por los pecados de ignorancia. Pero una vez que el niño deja de ser un niño inocente y sabe exactamente lo que está pasando, lo que está sucediendo, y sabe que ha pecado, en ese momento debe arrepentirse de sus pecados y conocer a Jesucristo. Y es en ese momento cuando es adoptado hijo de Dios. Y esto dice, este plan fue hecho, dice el apóstol Pablo a los Efesios, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, solamente porque Él lo quiso. Nadie se lo pidió, nadie lo obligó. Él decidió, Dios decidió elaborar este plan de la salvación que sería necesario en el futuro de una humanidad que todavía no existía. Y fíjense, yo quiero detenerme aquí un poquito en el hecho de que esta predestinación, este destino prefijado desde antes, de hacernos santos, sin mancha, y adoptados hijos suyos, y bendecidos en todas las cosas, fue decidido por Dios que resultara para nosotros en la persona de Cristo. Porque algunos piensan que cuando aparece esta palabra predestinación en la Biblia, algunos piensan que esa predestinación consiste en que Dios dice, a ver, tú te vas a ir al cielo, tú te vas a ir al infierno, tú al cielo, tú al cielo, tú al infierno, tú al infierno. Y no es así. Sí, Dios escoge, pero escoge en Cristo. Y fíjense, estaba yo pensando que esto, una ilustración, todas las ilustraciones cuando tratamos de aplicarlas a las cosas espirituales, obviamente se quedan cortas y se adaptan en algunos puntos a la verdad espiritual y en otros no. Pero creo que esta ilustración nos ayuda a entender lo que es haber sido predestinados en Cristo. Es como la aplicación de la vacuna hoy contra el coronavirus, ¿sí? El gobierno dice, se van, y esto es una diferencia, porque el gobierno dice, ahorita se van a vacunar los mayores de 60 años o de 65 años, y el personal que trabaja, médico, que trabaja en relación con los enfermos de COVID. Entonces ahí está limitado, lo cual no está limitado en cuanto a las cosas espirituales, porque la invitación y la salvación es para todos. Pero vamos a fijarnos en esto de que en esta vacunación, aunque el gobierno pone un límite, dice el gobierno, pone ciertos requisitos y pone lugares donde te vas a ir a vacunar. Toda persona que viendo los requisitos los acepte y quiera vacunarse, porque no es obligatorio, es voluntario. Hay personas que dicen, yo no me voy a poner la vacuna y no me la voy a poner porque no creo que existe el COVID, es una mentira, es un engaño. Otros dicen, yo no me voy a vacunar porque allí en la vacuna nos van a inocular algo negativo, algo que nos va a afectar para controlarnos. Entonces, no me voy a vacunar. Bueno, es una decisión personal. Pero el que escucha, ve las condiciones y dice, sí me quiero vacunar, sí quiero ese beneficio que viene por la vacuna, por medio de la vacuna, entonces voy a ir al lugar donde van a vacunar. Allí en ese lugar es donde el gobierno va a aplicar la vacuna. Ahí está el personal autorizado, ahí está todo lo necesario. Entonces el gobierno te bendice con la vacuna si tú estás en el lugar donde se va a vacunar la gente. Dios te bendice con la salvación, con el perdón de tus pecados, con el hacerte un hijo suyo, adoptarte como hijo, si tú estás en Cristo. Tienes primeramente que escuchar la información, estar de acuerdo con ella y desear tener estas cosas que Dios te ofrece. Si tú dices, yo no creo, como no creen en el coronavirus,
Si tú dices, yo no quiero que Dios me controle, yo no quiero que Jesucristo sea el rey de mi vida, yo quiero tomar mis decisiones yo solo, pues eres libre. Dios te hizo libre. Pero si tú quieres tener todas las bendiciones que Dios ofrece a toda persona que está en Cristo, tienes que ir a estar en Cristo para que allí las recibas. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que esto puede suceder? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 17 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Pedro también entendía perfectamente bien, igual que Pablo, que el plan de la salvación del género humano había sido elaborado en la eternidad pasada. La segunda cosa con respecto al plan de la salvación del género humano, el plan de Dios que Él elaboró, es su revelación. En la Biblia nos damos cuenta también que este plan de Dios para la salvación del género humano que Él elaboró en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, se anuncia y se da a conocer, se revela al hombre por primera vez en el mismo jardín del Edén donde ocurrió la caída del hombre. Allí, una vez que Adán y Eva, oyendo la voz de Satanás, creyéndole al diablo y no a Dios, cayeron del estado en que se encontraban, en donde no había pecado en sus vidas. Ellos no conocían el pecado. Cuando ellos cayeron en el engaño de Satanás, Dios habla con los tres protagonistas de la caída. Primeramente lo hace con la serpiente. La serpiente antigua, como le llama a Satanás el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y Dios le dice a la serpiente en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En el original, en este texto, se utiliza el artículo determinado el. Allí donde los traductores pusieron la palabra esta, refiriéndose a la simiente, esta te herirá en la cabeza, allí en el original está el artículo el. Por lo cual la traducción más apegada al original sería, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea que no era cualquier descendiente de la mujer, porque finalmente Eva tuvo descendientes hombres y mujeres. Pero aquí se define que es un descendiente varón, y no cualquiera, sino él, con artículo determinado, él te herirá en la cabeza. Así que quien aplastaría la cabeza de la serpiente sería el descendiente masculino de Eva. No un descendiente cualquiera, sino el descendiente. Aplastar la cabeza de la serpiente es una figura que Dios utiliza para representar la derrota total del diablo. Tú sabes que a una serpiente tú le puedes cortar un pedazo y la serpiente todavía está viva y te puede morder y te puede inyectar su veneno. Pero cuando quieren matar a una serpiente, lo primero que hacen es inmovilizar su cabeza para luego aplastarla.
Y cuando aplastas la cabeza de la serpiente, ésta se inyecta su propio veneno. Entonces, ¿cuál era la esperanza que tenía Adán y Eva después de haber caído? ¿Qué esperanza tenían? Dios les está dando un mensaje, porque Dios habla con cada uno de ellos y a la serpiente le dice que la mujer va a tener un descendiente y ese en particular, le va a aplastar la cabeza a la serpiente, es decir, la va a derrotar para siempre. Así que la esperanza de Eva y la esperanza de Adán y la esperanza de todo el género humano estaba en todos los seres vivientes, en la venida de seres vivientes, de los cuales ella sería madre. Porque en esa descendencia de la mujer está incluido el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Por esto Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Eva es un nombre de origen hebreo, que significa la que da la vida. Así es que Adán nombró a su esposa con un nombre muy apropiado. El apóstol Pablo entendía esto, por lo cual escribió a su discípulo Timoteo una carta en la cual, en el capítulo 2, los versículos 14 y 15, les dice, y Adán no fue engañado. Esto es cierto, porque el diálogo es entre la serpiente y Eva. La serpiente no habló con Adán, habló con Eva. La engañó. Y Eva entonces comió del fruto, del único fruto del huerto que no podía comer. Podía comer de todos, pero menos de ese. ¿Por qué? Dijo Dios, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Moriréis. Es decir, quedaréis separados de mí, porque Dios es la vida. Y Satanás dijo, no es cierto. Eso que Dios les dijo no es verdad. Es la estrategia de Satanás. Hoy mucha gente que escuche lo que estamos compartiendo aquí dirá, no es cierto. Algunos han entrado para poner inclusive un insulto o una burla, porque dicen, no es cierto. Bueno, no nos extraña. Satanás le dijo a Eva, no es cierto lo que Dios dijo. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Él. Y Él no quiere competencia. Van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Sí, Dios tiene el conocimiento del bien y del mal, pero no por experiencia. Dios no practica el mal. Sabe que existe. Lo que Satanás no le dijo a Eva es que efectivamente ellos iban a conocer no solamente la existencia del mal, sino el mal se iba a apoderar de sus vidas. Y entonces se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Iban a morir porque el pecado separa al hombre de Dios. Lo mata. Adán y Eva no murieron en ese momento, pero a partir de ese momento se estableció que un día morirían físicamente. Y en ese momento murieron espiritualmente. Inclusive fueron echados del huerto de Edén. Porque aunque Adán no fue engañado por la serpiente, cuando Adán llegó y vio que la mujer estaba comiendo el fruto, la mujer se lo ofrece y Adán no presenta ninguna objeción. No pregunta ni siquiera, oye, ¿por qué tienes ese fruto si Dios nos dijo que no lo tomáramos? No pregunta. Simplemente lo toma y lo come él también. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Podemos especular, pero no tiene caso. El hecho es que sí, él voluntariamente también lo tomó. Eva fue engañada, pero él no, dice Pablo a Timoteo, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y fíjense, pero se salvará engendrando hijos. Claro, ese es el medio por el cual ella puede ser salvada y también Adán, porque al engendrar hijos va a traer a aquel descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente.
Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Porque de su descendencia vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Así lo menciona el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 16. Les dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta es una manera paralela de hablar, como cuando Dios habló con Eva, con la serpiente, y le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es la parte de atrás del talón. Si una persona va caminando y tú le tomas el pie, lo haces que caiga. Satanás siempre está tratando de morder el talón de los hombres para hacerlos caer. Pero si tú crees en Cristo como tu Salvador personal, así como Él aplastó la cabeza de Satanás con su muerte en la cruz del Calvario, tú también aplastarás la cabeza de Satanás siempre que Él venga para tratar de tropezarte. En lo que Dios habló en el jardín del Edén con la serpiente, con Eva y con Adán, encontramos expresados por Él algunos conceptos muy reveladores. Primero, fíjense que con la serpiente Dios pronuncia una maldición sobre ella en el capítulo 14 de Génesis, en el versículo 14, de Génesis 3, diciéndole: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sin embargo, cuando habla sobre Eva, no pronuncia ninguna maldición. Cuando habla con Eva, solo menciona la multiplicación de sus dolores en sus embarazos o en sus alumbramientos, lo cual está relacionado con la necesidad de engendrar hijos para que viniera al mundo el que aplastaría la cabeza de Satanás. Y en cuanto a Adán, sí hay una maldición, pero no para él, sino para la tierra, la cual daría su fruto solo después de un arduo trabajo de Adán. En el jardín del Edén, Adán propiamente no tenía trabajo. El jardín se regaba solo. Los frutos crecían sin ningún problema. No había muerte en el jardín del Edén. Y si no había muerte, pues no había plagas que traen la muerte de las frutas, de los vegetales, de los árboles, de las plantas. No lo había. Pero después de que Adán y Eva pecaron, no solo ellos murieron, sino introdujeron la muerte en la creación, en el jardín del Edén. Fueron expulsados de allí. Y Dios le dijo: ahora la tierra será maldita por tu causa. Y cuando la trabajes, te va a producir cardos y espinas que van a tratar de ahogar el fruto de tu trabajo, y te vas a tener que esforzar mucho más. Vas a comer, vas a sobrevivir con el sudor de tu frente. Otro concepto muy importante, revelado allí por Dios, fue que quien aplastaría la cabeza de la serpiente, quien derrotaría a Satanás, sería la serpiente de la mujer. Y esto es algo que debemos considerar detenidamente, porque todos nosotros somos simiente del hombre. Si hacemos una analogía entre la siembra, pues cuando tú siembras pones una semilla en la tierra. La tierra proporciona lo que necesita esa semilla para reproducirse. El hombre pone una semilla, la mujer es como la tierra. Entonces todos nosotros somos el resultado de la semilla del hombre, de la simiente del hombre. Pero aquí dice que el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente sería simiente o semilla de la mujer.
porque en su fecundación no intervendría el hombre. Y recuerda que Cristo fue engendrado en María por el Espíritu Santo, no por un hombre. Así lo decía la profecía. Más de 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió en el versículo 14 del capítulo 7 de su libro, dijo, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esto es una señal. Una señal es algo diferente, es algo que se distingue entre los demás, si no, no es una señal. Siempre recuerdo a esa persona que le llamó a su amigo y le dijo, oye, ¿me vienes a recoger? Y le dijo, sí, ¿cómo no? ¿Dónde estás? Dijo, estoy aquí donde hay una gasolinera. Pues eso no es una señal. Pues gasolineras, ¿te imaginas ahí en todas partes? Y queriendo precisar más, esto sucedió allá en Monterrey. Dijo, oye, pero ¿en cuál gasolinera? Pues ahí donde está enfrente una michoacana, pues otra que está por todo Monterrey. Entonces, una señal tiene que ser algo especial, algo que sobresalga. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y para que fuera señal, decimos, tenía que ser algo excepcional. Y lo fue. He aquí que la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. O sea, una mujer, una vez que concibe, pues ya no es virgen. Entonces aquí, la Virgen, la que no había perdido su virginidad, la que no había tenido ninguna relación con un hombre, concibió. Concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, claro que es excepcional, el nacimiento de Jesucristo es único, es excepcional. Ningún otro ser humano ha venido al mundo en esa manera, solo Él. Esa es la señal. Desde que anunció el plan de la salvación por primera vez, Dios se encargó de que esto fuera muy claro. Hay algunas personas a través del tiempo he escuchado que dicen, ¿qué importa si Cristo nació de la Virgen o no? Si fue un nacimiento virginal el suyo o no. ¿Qué importa? Lo importante es que nació. No, porque el que aplastaría la cabeza de la serpiente sería uno con un nacimiento excepcional. Y eso solo Jesucristo lo cumple. Entonces tenemos que su elaboración, la elaboración del plan de la salvación del género humano, fue realizada en la eternidad pasada. Fue anunciada a los hombres desde el mismo momento de la caída. Y fue representada, en tercer lugar, vamos a ver que ese plan de la salvación del género humano fue representado de muchas maneras. El plan de Dios para la salvación del hombre no solo fue revelado, también fue ilustrado constantemente y de muchas maneras. Y en ellas se pone de manifiesto su perfección. Por esto mencionamos al principio de nuestro tema que el desarrollo del plan de Dios para la salvación fue acompañado de planes adyacentes que también fueron perfectos y que nos muestra cómo Dios va llevando todas las cosas hacia la consumación de su plan principal, que es la salvación del género humano. Además de estas maneras en que Él fue ilustrando sus planes y el plan de la salvación, y sobre todo, cómo actúa Dios. Algunas de estas maneras que Él utilizó fueron las experiencias tenidas por aquellos que vivieron antes de Cristo y que se conservaron en las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, allí en los escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la llegada de Israel a Egipto, que se suscitó, se llevó a cabo por varios actos de maldad, fíjate, actos de maldad que hicieron parecer que la situación estaba fuera de control. Pero no era así. Dios sabía lo que pasaría y lo había anticipado muchos años antes. En Génesis capítulo 15 versículo 13, Dios está hablando con Abraham, fíjate bien, con Abraham. Todavía no existe Jacob, porque Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a 12 hijos. Entonces todavía esto no pasa.
Y Dios habla con Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Es increíble, qué maravilloso es la precisión con la que Dios dice las cosas que van a pasar, porque Él es Dios, porque Él no se equivoca, porque Él es no solamente todopoderoso, no solamente es omnipresente, está presente en todas partes al mismo tiempo, es omnisciente, todo lo sabe, no hay nada que se le oculte, ni del presente ni del futuro. Y por eso Él le reveló a Abraham, muchísimos años antes, lo que pasaría con su descendencia, es decir, con el pueblo de Israel. El plan de la salvación seguía desarrollándose. Y un elemento importante en ese desarrollo fue uno de los hijos de Jacob. Abraham engendró a Isaac. Isaac se casó y engendró a Jacob y a Esaú. Y de Jacob vinieron 12 hermanos, 12 hijos. Y uno de ellos tenía un papel preponderante por encima de sus hermanos. Y este era José, uno de los 12 hijos de Jacob. A José, por medio de sueños, Dios le dio a conocer el lugar superior que tendría en el desarrollo de su plan, el lugar tan importante. Claro, José no lo sabía, José lo único es que tuvo el sueño. Y entonces pues se lo contó a sus hermanos, como hacemos todos, ¿no? Cuando a veces tenemos un sueño, no recordamos a veces todos los sueños, pero hay ocasiones en que de manera especial soñamos algo y entonces nos levantamos y decimos, oye, ¿qué crees que soñé? Y platicamos el sueño. Bueno, pues José platicó a sus hermanos y les dijo, fíjense que soñé que estábamos en el campo atando manojos, pero mi manojo era más grande que el de ustedes, y sus manojos de ustedes se inclinaban ante mi manojo, y crecía el mío derecho. Y entonces, pues sus hermanos no les gustó esto. En otra ocasión, soñó que el sol y la luna, fíjense, y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando José contó sus sueños a sus hermanos e inclusive a su padre, ellos entendieron el significado de aquellos sueños y se enojaron, dijeron, ¿qué estás diciendo tú? ¿Que tú vas a reinar sobre nosotros? Se llenaron de coraje, de ira contra José. Y esto se incrementó por el hecho de que José, pues era el preferido de Jacob. Y Jacob no se cuidaba en mostrar que tenía un cariño especial por José, y eso llenaba de celos a sus hermanos. Ellos por eso despectivamente llamaron a José el soñador. José, fíjense, es un personaje fundamental en el desarrollo del plan de Dios, pero que además tiene una analogía con el Señor Jesucristo. O sea, a través de su vida se estaba dando un mensaje. El Mesías sería rechazado por sus hermanos como lo fue José. Dice la Escritura hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en otra parte de la Escritura, porque él tuvo también medios hermanos que nacieron, ahora sí, de José y María, y dice la Escritura, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni sus hermanos de raza, ni sus hermanos de madre creían en él. El enojo de los hermanos de José les condujo a tratar de deshacerse de él y estuvieron a punto de matarlo. En realidad le salvó la vida, o le salvaron la vida, dos de sus hermanos, Rubén, que era el mayor, y Judá, que era el cuarto hijo de Jacob. Y uno intervino al principio para que pues, no le hicieran daño, sino lo pusieran ahí en una cisterna. Y Judá
dio la opción de que mejor lo vendieran. Así es que, aprovechando que pasaban unos mercaderes por ahí, se los vendieron a estos mercaderes, le vendieron a José como esclavo. Esto lo llevaron y en Egipto se lo vendieron a un egipcio llamado Potifar. Entonces, el acto de maldad de sus hermanos llevó a José a Egipto. Fíjense el desarrollo del plan de Dios. Ya le había dicho Dios muchos años atrás a Abraham que esto pasaría, que su descendencia sería esclava en otra tierra, en una tierra ajena. Y eso se está cumpliendo. Y inclusive Dios utiliza un acto de maldad que cometieron sus hermanos. Ellos tienen su responsabilidad. Pero ese acto de maldad condujo a José a Egipto. Y ahí lo vendieron a este hombre llamado Potifar. Y ahí ocurrió otro acto de maldad. La esposa de Potifar se fijó en José, trató de seducirlo, no pudo seducirlo por la fidelidad que José le mostraba a su Dios, y entonces ella lo acusó falsamente de haber querido abusar de ella. Y esto llevó a José a la cárcel. Bueno, si alguien le hubiera dicho a José, José, tú eres un personaje importante para Dios, tú eres una pieza clave en el desarrollo del plan de Dios, él hubiera dicho, bueno, entonces, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué mis hermanos me odian? ¿Por qué mis hermanos me venden? ¿Por qué esta mujer me acusa falsamente? ¿Por qué vengo a parar a la cárcel? Y habría que haberle dicho a José, si él le hubiera preguntado, José, tranquilo, las cosas están en las manos de Dios, tú no te preocupes, Dios tiene el control. Y ahí en la cárcel, pues tuvo un lugar importante José, porque José era servicial. José era una persona de esas que se distinguen rápidamente y entonces te das cuenta que le puedes encargar responsabilidades y que esa persona puede precisamente servirte. Y ahí José le servía al carcelero con los presos. Y resulta que entonces llegaron ahí dos hombres que fueron puestos presos, pero que venían del palacio de Faraón porque habían sido trabajadores de Faraón. Uno era panadero y el otro era el copero, el que servía la copa del Faraón. Y los dos, por actos de maldad de ellos, fueron llevados a la cárcel. Y ahí en la cárcel, estando allí, tuvieron un sueño cada uno de ellos. Y estaban inquietos por el sueño que habían tenido. Y José los vio inquietos y les preguntó qué les pasaba. Y entonces, pues uno de ellos dijo, mira, lo que pasa es que tuve un sueño y no sé qué signifique o si esto significa algo, y lo platicó. Y José lo escuchó y le dijo, sí, mira, eso tiene un significado. Estos 3 sarmientos que tú viste que produjeron uvas y que tú las tomaste y las exprimiste en la copa del faraón, estos 3 sarmientos representan 3 días. De aquí a 3 días, el faraón te va a regresar, te va a restituir a tu trabajo y tú vas a volver a servir su copa. Bueno, el panadero cuando oyó esto dijo, oye, pues interprétame también mi sueño, porque yo también soñé. ¿Y tú qué soñaste? Pues yo soñé que tenía un canastillo con pan en la cabeza y venían las aves y se lo comían. También había por ahí un pez involucrado. Y le dijo lo mismo, José, le dijo, esto representa 3 días y después de estos 3 días te van a cortar la cabeza, te van a ahorcar, te van a colgar. Bueno, la interpretación fue correcta. El panadero fue ahorcado y el copero fue restituido a su trabajo. Los resultados fueron favorables para José. De momento parecía que nada más favorecieron al copero, porque por cierto, cuando lo pusieron en libertad, José le dijo, oye, acuérdate de mí, o sea, pues échame la mano, sácame de aquí, estoy aquí injustamente, soy inocente, sácame de aquí, ayúdame. Pero el copero se le olvidó José, pero a Dios no se le olvidó José. Y entonces el faraón tuvo un sueño también. Y ese sueño lo inquietó mucho y mandó a traer a todos los que él consideraba que lo podían ayudar, pero nadie se lo podía interpretar. Y el copero se acordó de José. Y dijo, Señor, en la cárcel hay un hombre que sabe interpretar sueños. A mí me lo interpretó y
oye, pues tráelo. Pues trajeron a José, lo bañó, se lo vistieron, vino ante el faraón, le explicó el significado del sueño y entonces el faraón se dio cuenta que si esto que José le estaba diciendo iba a suceder, necesitaba a alguien que pudiera administrar todas las cosas que iban a pasar, porque en la interpretación del sueño le dijo, van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Si no nos ponemos abusados, los 7 años de escasez se va a terminar, van a terminar con todo lo que se produjo en los 7 años de abundancia y vamos a tener problemas. Pero si hacemos las cosas con cuidado, entonces vamos a salir adelante. Y el faraón dijo, pues ¿quién mejor que tú? Y entonces lo puso en un lugar preponderante y José fue un gran administrador que no solamente permitió que Egipto sobreviviera de una tremenda hambruna de aquellos 7 años de escasez, sino sirvió para que otras naciones también sobrevivieran porque iban a Egipto a comprar de lo que producía Egipto, de lo que tenía guardado, de lo que había producido en los años de abundancia, en los 7 años de abundancia. Y entre estas naciones vino la nación de Israel, los hermanos y el padre de José. Llegaron, el faraón muy agradecido con José, pues los atendió muy bien, les dio un lugar muy bueno en Egipto para que ellos ahí se establecieran. Y pasaron muchos años. Yo creo que Jacob cuando llegó a Egipto, él no pensó ahí durar mucho tiempo, en realidad iba para sobrevivir en aquellos años y luego regresarse a su tierra. Pero se quedaron ahí porque todas las condiciones eran muy favorables. Pero pasó el tiempo y ese faraón que conocía a José, pues murió. Y entonces vinieron otros faraones que no conocían a José. Y entonces empezaron a tratar al pueblo de Israel mal. Y ahí se cumplió la parte que Dios le había revelado a Abraham tantos años atrás. Allí en esa tierra ajena, tu descendencia va a ser esclava. El pueblo de Israel se sentía agobiado por las cargas que los egipcios ponían sobre ellos, utilizándolos como obreros, cargándolos de trabajo. Y entonces ellos clamaban por su liberación. Y pasaron 430 años desde su llegada a Egipto. Y cualquiera hubiera podido haber pensado que el plan de Dios por medio de su pueblo escogido se había frustrado. Pero no, Dios estaba aún en control. Oye, pero 400 años, 430 años. Sí, porque el tiempo no cuenta igual para ti o para mí que como cuenta para Dios. La escritura es muy clara. La palabra de Dios dice que un día para Dios es como 1000 años como un día. O sea, esta forma es una manera de decirnos, para Dios cuenta diferente el tiempo. Dios sigue actuando, por eso tú y yo no debemos desesperarnos cuando vienen situaciones negativas. No, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios tiene un proyecto, un plan para cada uno de nosotros. Nosotros no lo conocemos, por eso debemos dejar que Él nos guíe, que Él nos lleve por el camino y que Él nos vaya diciendo hacia dónde ir. Y Él lo promete, porque a los que hemos creído en Él nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, es decir, voy a estar al pendiente de ti y te voy a guiar. Y entonces Dios seguía bajo control, seguía controlando la situación. Y así como Dios actuó en José y en la vida de José para que Israel llegara a Egipto, actuó también para liberarlo. Y para ello Dios preparó a un hombre a quien usaría como líder de su pueblo para darle la libertad. Y este hombre fue Moisés. Y ya sabemos la historia de Moisés, cuando el faraón, teniendo miedo de que el pueblo de Israel un día se le rebelara porque se estaba multiplicando mucho, dijo, bueno, pues la manera de evitar que esto pase es asesinando a todos los niños israelitas que sean varones, que nazcan y sean varones. Los matamos ahí
y nunca tendrán poder para levantarse contra nosotros, porque las independencias y las revoluciones, las guerras las hacen los jóvenes. Y entonces, de una manera providencial, controlando Dios las circunstancias, salvó la vida de Moisés. Pero fíjense qué características, ¿eh? No solo la salvó, sino la salvó por medio de la hija del faraón. Y la hija del faraón pidió que una egipcia atendiera al bebé. Le gustó el bebé, era un bebé de muy bonito aspecto, y a la hija del faraón le gustó y dijo, me quedo con él. Pero para criarlo, pues me lo crió una de las mismas israelitas. Y entonces fue la madre, precisamente de Moisés, la que lo crió. Moisés se crió en el palacio, con todas las riquezas de los egipcios, con esa posición de ser el hijo de la hija del faraón, pero teniendo en su mente, porque obviamente recibió de su madre las enseñanzas, que él era israelita, por lo cual le dolía ver cómo los israelitas padecían a manos de los egipcios. Y entonces un día, creyendo que los israelitas lo entenderían y lo aceptarían, salió, vio que un egipcio maltrataba a una israelita, mató al egipcio. Al otro día volvió a salir y vio que un israelita maltrataba a otro israelita, trató de intervenir diciendo, oye, ustedes son hermanos, y entonces uno de ellos le dijo, ¿qué? ¿Me quieres matar como mataste ayer al egipcio? Y entonces Moisés dijo, ya se supo y me va a llamar. Entonces lo que hizo Moisés fue huir. Tenía Moisés entonces 40 años. Huyó al desierto de Madián y allá estuvo otros 40 años. Cuando él quiso tomar las cosas en sus manos, no era el momento. Dios tenía que prepararlo. Por eso vemos la perfección del plan de Dios. Moisés, tú vas a ser un elemento que yo voy a utilizar, pero tengo que prepararte. Y 40 años en el desierto de Madián fueron la preparación para Moisés, para luego traerlo, para ser un líder que pudiera guiar a su pueblo por el desierto, para llegar a la tierra prometida. Por cierto, un desierto en el que Moisés pasó otros 40 años. O sea, la vida de José la podemos dividir en 3 periodos de 40 años. 40 en el palacio de Faraón, donde se crió. 40 en el desierto de Madián, donde Dios lo preparó. Y 40 en el desierto, caminando hacia Israel, hacia la tierra prometida, guiando al pueblo de Dios. Moisés enfrentó a Faraón, fíjense, cuando Dios lo llama para que saque al pueblo de Israel de Egipto y lo conduzca a la tierra prometida, el Faraón no quiso permitir que esto pasara. Moisés lo enfrentó con el poder de Dios. Dios le dio una gran victoria, al grado de que no solo el pueblo salió libre de su esclavitud, sino que se cumplió otra parte de lo que Dios le había dicho a Abraham. Abraham le había dicho, tu descendencia será esclava en una tierra ajena, pero a esa nación que esclavizará a tu descendencia, yo la voy a juzgar. Y tu descendencia va a salir de ahí con riqueza. Y esta parte se cumplió también. Porque no solamente Moisés llevó al pueblo fuera de Egipto a la libertad, sino también lo hizo con una gran riqueza. Porque Dios le había dado a Israel no solo su liberación, sino que había permitido que sin violencia, sin que ellos tomaran las cosas que no les pertenecían, era tanto ya en ese momento el deseo de los egipcios de que los israelitas se fueran, que entonces los israelitas les pidieron y los egipcios les dieron todo lo que les pedían. Dice Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así se cumplió a la perfección la palabra antes dicha por Dios, que saldrían libres de la esclavitud de esa nación y además ricos.
Sin embargo, los seres humanos, el género humano, somos pecadores y tenemos la tendencia hacia el pecado. Una tendencia natural, es lo que llamamos antigua naturaleza. Los cristianos le llamamos antigua naturaleza porque toda persona que ha recibido a Cristo, nueva criatura es, o sea, tiene una nueva naturaleza, pero todavía tiene la otra. Los cristianos somos personas con dos naturalezas, el hombre nuevo y el hombre viejo. Una persona que recibió a Cristo estaba platicando eso, y entonces le dijeron, no entiendo cómo es. Dijo, mira, es que dentro de mí existen dos personas que las podemos representar. Una de ellas es un perro blanco y el otro es un perro negro, y luchan entre sí. Y la persona que lo escuchaba dijo, ¿y quién gana? Dijo, al que alimento mejor. Sí, la antigua naturaleza recibe su alimento por medio de todo lo que ves, lo que escuchas, con quién te acompañas. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. El cristiano cuida todas estas cosas porque alimentan su antigua naturaleza. La nueva naturaleza tiene también un alimento, y ese alimento es la palabra de Dios. Entonces, los cristianos, al recibir a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento y hay en nosotros una nueva naturaleza, pero está la antigua también. Y eso es lo que da muchos problemas cuando no nos sujetamos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Así es que no obstante todas estas situaciones de gran milagro y de gran expectación que se sucedieron allí en Egipto, pues la plaga de las moscas, la plaga de las ranas, el hecho de que todas las aguas se convirtieran en sangre, la muerte de los primogénitos en los hogares de los egipcios, en todos los hogares de los egipcios, menos en los hogares israelitas, eran grandes milagros. Pero los israelitas muy pronto se olvidaban de todas las cosas que habían experimentado. Así que cuando llegaron a Sinaí, ahí en el Sinaí, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte, porque iba a hablar con él. Y subió Moisés al monte y pasaron 40 días. Eso fue suficiente para que los israelitas extrañaran tanto a Moisés. Pero no solamente a Moisés, sino que empezó a manifestarse en ellos toda la influencia que habían tenido durante aquellos 430 años en Egipto de parte de la idolatría de los egipcios. O sea, de alguna manera, el haber vivido ahí trajo una influencia sobre ellos. Y entonces muy pronto mostraron cómo extrañaban a los ídolos mudos con los que habían convivido. Así que con una excusa muy pobre, le pidieron a Aarón, hermano de Moisés, que les hiciera dioses, que les guiaran. Dice Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¡Qué contradicción! Haznos dioses. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo vamos a hacerlo? Si nosotros lo hacemos a Él, pues entonces nosotros somos más poderosos que Él. Es lo absurdo de la gente que adora ídolos o que adora imágenes. Adora cosas que hicieron los hombres. Ídolos e imágenes mudas que no te pueden hablar, que les hablas y no te pueden oír, que no se pueden mover. La escritura lo dice, o sea, el hombre hace la escultura, la pone, la sujeta con cadenas para que no se caiga. Y si se llega a caer, no se puede levantar. El hombre la tiene que levantar y volver a poner en su lugar. Y sin embargo el hombre se inclina ante ella y le pide. Es totalmente absurdo. Aarón mostró mucha falta de carácter y de convicciones. Y rápidamente accedió a la petición del pueblo, dándoles instrucciones para que le llevaran material con el cual
él pudiera hacer lo que ellos le pedían. Y en Éxodo 32, versículos 2 al 4 dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, y apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Después, los que se acercaron a Aarón para pedirle que les hiciera dioses, que les guiaran, recibieron el becerro de parte de Aarón, el becerro fundido y grabado por Aarón. Y una vez recibido, dijeron a los israelitas, a los demás israelitas, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo les pudieron creer eso? Es increíble. Si eso lo acaba de hacer Aarón, ¿cómo va a hacer eso? Eso que Aarón hizo, ¿cómo va a ser lo que te sacó de la tierra de Egipto? ¿Cuánta razón tuvo Dios? Por eso te digo, el plan de Dios es perfecto, no se equivoca. ¿Cuánta razón tuvo Dios al escoger a Moisés? ¿Por qué no escogió a Aarón para ser el líder del pueblo? ¿Por qué escogió a Moisés que condujera a su pueblo hasta la tierra prometida? Moisés era tartamudo y Aarón tenía facilidad de palabra. Y Moisés mismo lo reconoció. Porque cuando Dios habla con él, en Éxodo capítulo 4, versículo 10 y versículos 13 al 15, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, no solamente tardaba en articular las palabras, sino que se le trababa la lengua. Sin embargo, Moisés no se concretó solamente a reconocer su incapacidad, sino se atrevió también a hacerle a Dios recomendaciones. Fíjate, que eso es lo que a veces hacemos nosotros, ¿verdad? Ay, Señor, y queremos decirle cómo actúe. Estamos orando por alguien que está enfermo y entonces decimos, ay, Señor, haz esto. Pon a la persona en las manos de Dios y pídele a Dios que haga su voluntad en ella, en esa persona. No quieras decirle a Dios cómo actuar. Él sabe lo que tiene que hacer. Moisés dijo, Señor, pero es que yo soy torpe de lengua, no tengo facilidad, nunca lo he sido. Esa tarea que me estás encomendando no es para mí. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Fíjate, o sea, te estás equivocando, Dios. Envía al que debes enviar. Moisés no mencionó nombres. Moisés no dijo a quién se refería con aquello de al que debes enviar. Pero Dios sabía a quién tenía en mente Moisés. Y entonces le dijo, Jehová enojado, dice, Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? ¿Tú crees que te escogí a ti porque no conozco a Aarón? No, yo sé quién es Aarón. Aarón tiene una habilidad, pero Dios no necesita esa habilidad. Dios puede usar la habilidad que tú tienes si Él quiere utilizarla, pero no la necesita. Él lo que quiere es un corazón fiel, es una persona con carácter, una persona que le obedezca y que sea capaz de enfrentar las situaciones difíciles, cualesquiera que éstas sean, y a costa de lo que sea. Dios puede usar nuestras habilidades si Él quiere, pero si están respaldadas por un corazón fiel. A veces decimos cuando vemos a una persona que tiene facilidad de palabra porque es un conferencista o porque es un político que se para en un meeting y habla y dice, oh, hombre, si él se convirtiera sería un gran instrumento de Dios. Pero no pasa así. Han convertido este tipo de personas, pero no se comprometen con el Señor. Su vida no es fiel y por lo tanto Dios no los utiliza. Y Aarón
no tenía lo que se necesitaba. No tenía la fidelidad y las convicciones y el carácter para poder guiar a un pueblo que era difícil. Era un pueblo que Dios conocía muy bien. Y así se lo hizo saber a Moisés en Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Es decir, ¿qué es lo que significa? Indómito y obstinado. Es un pueblo indómito y obstinado. Por lo tanto, requiere de un líder de carácter y de principios. Dios conocía tanto a Aarón como a Moisés y tenía un plan para los dos. Cada uno de ellos encajaba en su debido lugar. Y así se lo reveló a Moisés cuando éste argumentaba su torpeza de lengua, diciendo: te escogí a ti. Tú hablarás a Aarón y pondrás en su boca las palabras. Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. O sea, tú le vas a decir qué decir. Él lo va a decir obedeciéndote a ti. Y bastaron aquellos 40 días de ausencia de Moisés para que se pusiera de manifiesto la sabiduría de Dios al escoger a aquellos dos hermanos. Así que llegando a ese lugar en el desierto, habiendo subido Moisés al monte, el pueblo lo sabía, que Moisés se había ido al monte, no se había ido de cacería, no se había ido de paseo, había ido porque Dios lo había llamado. Dios estaba hablando con Moisés, dándole instrucciones. Allí le mostró cómo debería de hacer el tabernáculo de reunión, donde Dios se manifestaría y el pueblo usaría para adorar a Dios. Allí le dijo cómo sería su mobiliario, sus utensilios, sus ordenanzas. Y también le entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios. Los israelitas sabían que en el monte estaba ocurriendo algo extraordinario y que ahí Dios estaba manifestando a Moisés, pero pudo más en ellos su inclinación a la idolatría por la influencia de los años vividos en Egipto que el poderoso testimonio que Dios había dado entre ellos. Así que cuando Moisés descendió del monte, encontró en el pueblo gran algarabía, música, fiesta. Y esto es que Aarón había planeado una fiesta, dijo él, para Jehová. Fíjate, Aarón convocó a esta fiesta cuando vio a aquellos hombres que tomaron el becerro y le dijeron a los demás: aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Entonces Aarón sabía que eso no era verdad, pero no lo aclaró, sino que trató de enfatizar que había sido Jehová quien los había sacado de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de planear una celebración a Jehová, pero alrededor del becerro de oro. Y esto fue un gran error. No debemos mezclar la verdad con la mentira. Éxodo capítulo 32, versículos 5 y 6 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Puso el altar al becerro y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Cuando tú le señalas a una persona que el adorar imágenes es incorrecto delante de Dios, que esto es idolatría, la gente dice: no, es que no estoy adorando la imagen, estoy adorando lo que la imagen representa. Bueno, lo que trató de hacer Aarón, queriendo corregir la cosa, fue que el becerro de oro representara a Jehová. No, no puedes hacer esto. Ellos estaban adorando al becerro de oro. Dios no permite ni necesita representaciones. Él mismo lo dice en su palabra: ¿a qué me van ustedes a hacer imagen? ¿Qué tipo de imagen van a hacer que me pueda representar?
Olvídate. Haz a un lado la idolatría. Adora a Dios. Escucha a Dios. Él tiene un plan perfecto, lo ha venido desarrollando. Es maravilloso cuando vas leyendo las Escrituras y ves la forma tan perfecta en que Dios va logrando todo lo que Él quiere. A Aarón le faltaba carácter. Él actuó como aquellos que quieren quedar bien con todos. Quería quedar bien con Dios, pero también quería quedar bien con el pueblo de Israel. Y esto no es posible. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: ninguno puede servir a dos señores. Y puso como ejemplo Dios y las riquezas, porque muchos ponen a las riquezas como su Señor, es decir, las riquezas les dicen qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, las riquezas los gobiernan. Y aplicando su enseñanza a Jesús de que no puede servir a dos señores, Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y quien intenta hacerlo, o cambia su intención, o terminará aborreciendo a uno y amando al otro, o estimando al uno y menospreciando al otro. Dice en el mismo pasaje de Éxodo que entonces Jehová, que estaba en el monte hablando con Moisés, le dijo a Moisés: anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Estas palabras de Dios constituyeron para Moisés una prueba, sin duda. Dios estaba diciéndole que destruiría al pueblo y que haría de él, de Moisés, una nación grande. Así que la oportunidad era doble. En primer lugar, se quitaría de encima aquella responsabilidad de guiar al pueblo, no fácil de llevar. Él sería entonces líder de una gran nación que Dios haría a partir de él. Dos cosas importantes. Pero aquí se puso de manifiesto otros rasgos del carácter de Moisés. Moisés no solamente era firme de carácter, no solamente tenía convicciones, sino que además era misericordioso, era manso. Dice la Escritura que Moisés era un hombre manso más que todos los demás hombres. Y la respuesta de Moisés al oír a Dios fue interceder en oración a favor de Israel. ¿Pero con qué motivos? Moisés oró en presencia de Jehová a Dios y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá el furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? O sea, Señor, me importa no solo mi comodidad. Sí, me estás ofreciendo quitarme de encima este pueblo y me estás ofreciendo hacer de mí una nación grande, Señor, pero ¿qué va a ser de tu nombre? ¿Qué van a pensar de ti los egipcios? Si los cristianos pensáramos como Moisés, si los cristianos, en lugar de buscar nuestra comodidad y lo mejor para nosotros, dijéramos: Señor, si yo hago esto, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de tu nombre? ¿Cuál va a ser el testimonio? ¿Qué va a decir la gente de ti? Pero muchas veces no nos interesa. Nos interesa satisfacer nuestros deseos, aunque estos traigan un mal testimonio hacia Dios. Y entonces le dice Moisés a Dios: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. En otras palabras, cambia de parecer. Aquí arrepentimiento no tiene que ver con pecado, sino con una forma de actuar. Y Moisés recomienda: Señor, cambia este pensamiento y actúa de una manera diferente. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y acuérdate de Israel, o sea, de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho:
Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y entonces Jehová cambió de parecer. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Sí, sin duda, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que no iba a destruir al pueblo, pero la decisión que estaba tomando estaba probando a su siervo, estaba probando su carácter, estaba forjándolo todavía más. Y entonces Dios alcanzó por Moisés, por medio de Moisés, el éxito que quería, llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Bueno, así como estas dos historias que he mencionado esta mañana, la vida de José y la vida de Moisés, cómo Dios fue arreglando todas las cosas para llevar ¿a qué? A la consumación del plan que Él elaboró en la eternidad, que dio a conocer por primera vez en el jardín del Edén y que fue representando y que fue llevando a cabo por medio de planes adyacentes como el plan de la vida de José, el plan en la vida de Moisés y el plan en la vida de muchos otros hombres que vinieron participando hasta llegar al momento decisivo. Dios ilustra su manera de actuar. El Mesías prometido, el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás, sería como José, menospreciado por sus hermanos. El profeta Zacarías escribió acerca de esto en su libro, en el capítulo 13, versículo 6. Dice, hablando en el futuro, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. También Moisés ilustra con su experiencia la función del Mesías como libertador, como el que rompe las cadenas de nuestra esclavitud de Satanás y del pecado por medio de su muerte en la cruz. Así como Moisés liberó a Israel de Egipto, Cristo nos libera de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Dice Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavos. Y la actitud misericordiosa de Moisés, que se manifestó no solo una, sino muchas veces intercediendo en oración por su pueblo, nos muestra también la actitud que tendría el Mesías y de la cual habla Isaías de manera profética en el capítulo 53 de su libro, versículo 12. Por tanto, hablando de Cristo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, fue crucificado en medio de dos ladrones, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, como Moisés oró por su pueblo transgresor. Y tal como fue predicho, Jesús en la cruz del Calvario oró por sus asesinos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, al leer las Escrituras, no podemos menos que maravillarnos al ver el desarrollo perfecto del plan de Dios para culminar con las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Hoy más que nunca, las personas deberían tener una mayor sensibilidad ante las circunstancias mundiales, una mayor disposición para escuchar las buenas noticias de que el plan de Dios para la salvación del género humano se ha cumplido y que Cristo murió como estaba dicho que pasaría allá en las Escrituras, y que fue sepultado como estaba dicho en las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también. Por eso Él está vivo y Él quiere vivir en tu corazón. Para eso se desarrolló todo el plan y Jesucristo lo consumó en la cruz del Calvario. Ya está consumado, ya no hay nada que agregarle al plan de la salvación del género humano. Todo lo que tienes que hacer es hacerlo tuyo por la fe. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que necesitas a Cristo, pedirle a Dios que te perdone,
porque Jesucristo ya pagó por ti, entregándole tu corazón y aceptándolo como tu Salvador y Señor. Porque Él dice, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que Dios les bendiga y que Dios te bendiga a ti en lo particular que no conoces a Cristo. Para que hoy, allí en tu casa, allí en tu lugar, te inclines delante de Dios, te pongas de rodillas, le pidas perdón por tus pecados, le des las gracias por haberte dado a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario por ti cargando tus pecados. Y pídele a Jesucristo que entre a tu corazón y que sea desde hoy y para siempre tu Señor y tu Salvador. Oremos para terminar nuestra reunión. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu preciosa palabra, por lo que tú en ella nos revelas, porque te das a conocer a nosotros como lo que tú eres, un Dios de amor, de misericordia, de perdón, un Dios que planeó desde la eternidad cómo salvaría al género humano engañado por el diablo. Y Señor, te damos gracias porque un día escuchamos esas buenas noticias y las hicimos nuestras. Señor, te pedimos que esta mañana fortalezcas a los que ya te conocen y les ayudes a guardar estas verdades en su corazón y a tenerlas tan claras que las puedan compartir con los que les rodean. Y también te pido por aquellos que todavía no conocen a Cristo, para que hoy sea para ellos el día de la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y el próximo domingo estaremos de nuevo reunidos en el nombre de Cristo.